Estimados alumnos, en esta sesión de clases iniciaremos el aprendizaje de los contenidos de la unidad número 5, de Fundamentos de la Medida del Trabajo. Puntualmente pondremos nuestro foco de atención en los requerimientos del estudio de tiempo. Para dar inicio al tema es necesario retroalimentar parte de lo estudiado en el módulo 1, de forma tengamos un panorama claro de abordaje. En aquel entonces, uno de los puntos principales que se puntualizaron es que el estudio del trabajo comprende dos técnicas que se interrelacionan, esto dentro del proceso sistemático para desarrollar un centro de trabajo eficiente, que son el estudio de métodos y el estudio de tiempos o medición del trabajo. Al distinguirlos, el estudio de métodos consistía en el registro y examen crítico sistemático de los modos existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo, cuyo fin es la normalización del método, reduciendo la cantidad de trabajo principalmente al eliminar movimientos innecesarios del material o de los operarios al sustituirlos por métodos buenos. En cuanto a la medición del trabajo, se estableció como la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que debe invertir un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida, y su fin es la estandarización del tiempo, de forma se elimine el tiempo improductivo. Si tenemos en cuenta el proceso de 8 pasos que hemos estudiado en esta asignatura, ambos elementos forman parte de él, puesto que si revisamos el despliegue de pasos, observamos que antes de llevar a cabo un estudio de tiempos que establece estándares de tiempo, que es el paso 7, habrá que haber realizado un estudio de método, que engloba los pasos previos. Si retomamos y nos centramos de forma analítica en la definición de medición del trabajo, se puede distinguir la presencia de 3 componentes característicos que merecen ser destacados, como lo son. Primero, que comprende una diversidad de técnicas. Esto enmarca que el estudio de tiempos comprende en realidad no una, sino muchas técnicas afines que pueden utilizarse cada una por su lado para medir el trabajo. Segundo, trabajador calificado, que puede definirse como un promedio representativo de aquellos empleados que están completamente capacitados de realizar satisfactoriamente cualquiera de las etapas del trabajo involucradas o todas ellas, de acuerdo con los requerimientos del trabajo que consideran la ergonomía y antropometría. Por ejemplo, que el operario tenga una contextura física adecuada para movilizar pesos considerables, una agudeza visual cuando se desarrollen trabajos de precisión, habilidad manual cuando se ejecuten tareas de ensamblado de piezas pequeñas, etc. Tercero, tarea definida. Implica que la ejecución de la tarea se realiza de acuerdo a una forma preestablecida, es decir, siguiendo un método determinado, por lo que el tiempo vendrá dado en función de este. Es de destacar que son 2 los objetivos que podemos satisfacer con el estudio de tiempo dentro de una compañía. Primero, incrementar la eficiencia del trabajo, esto a partir de investigar, reducir y finalmente eliminar el tiempo improductivo, puesto mediante esta técnica la dirección puede medir el tiempo que se invierte en ejecutar una operación o una serie de operaciones de tal forma que el tiempo improductivo se destaque y sea posible separarlo del tiempo productivo conociendo sus causas, y con ello se pueda proceder a tomar medidas para reducirlo. Segundo, proporcionar estándares de tiempo que sirvan de modelo al trabajo, así como de información a otros sistemas de la empresa, como el de costos de programación de la producción, supervisión, etc. Esto con el propósito de aprovechar mejor los recursos, se reduzcan los costos, produciéndose con ello un mayor número de unidades en el mismo tiempo. Pero, ¿qué es un tiempo estándar? ¿Y por qué es necesario para desarrollar un centro de trabajo eficiente? El tiempo estándar no es nada más que el resultado final del estudio de tiempo, siendo el patrón que mide el tiempo requerido para determinar una unidad de trabajo,
mediante el empleo de un método y equipo estándar. Un trabajador que posee la habilidad requerida a una velocidad normal y que puede mantenerla día tras día sin mostrar síntomas de fatiga. Es importante saber que las diferentes técnicas de medición del trabajo establecen el estándar de tiempo con base, primeramente, en las mediciones del contenido del trabajo, que corresponde al método prescrito. Segundo, a la debida consideración de la fatiga. Y tercero, a los retardos inevitables del personal. Esto nos indica que el estudio de tiempo debe realizarse cuando ya se tiene el método ideal definido. Con referencia a los estándares de tiempo, estos son necesarios por 4 motivos. Primero, programar el trabajo y asignar la capacidad al trabajador, puesto que todos los enfoques de programación requieren que se estime la cantidad de tiempo que tomará desempeñar el trabajo. Segundo, ofrecer una base objetiva para motivar a la fuerza de trabajo y para medir el desempeño de los trabajadores. Aquí, los estándares medidos tienen especial importancia cuando se emplean planes de incentivos basados en la cantidad de producto. Tercero, presentar cotizaciones para nuevos contratos y evaluar el desempeño de los existentes. Aquí surgen preguntas como ¿podemos hacerlo? ¿Cómo vamos? Lo que presupone la existencia de estándares. Cuarto, proporcionar puntos de referencia para las mejoras. Además de la evaluación interna, los equipos usan los puntos de referencia para comparar los estándares del trabajo en su compañía con los puestos similares en otras organizaciones. Asimismo, es de distinguir que en la actualidad las aplicaciones que pueden darse al tiempo estándares son múltiples. A continuación se muestra un despliegue de ellos, entre los cuales tenemos, por ejemplo, para determinar el salario devengable por el área específica, solo será necesario convertir el tiempo en valor monetario. Apoyar a la planeación de la producción, aquí se conoce con más exactitud la cantidad de artículos que pueden producirse. Con ello se puede fijar la fecha de entrega, convirtiéndose en la base de la política del departamento de venta. En cuanto ayuda a entrenar a nuevos trabajadores, ya que estos tiempos serán el parámetro que mostrará a los supervisores la forma en que los nuevos trabajadores aumentan su habilidad en los métodos de trabajo, entre otras aplicaciones. Entre la variedad de técnicas que los expertos en el estudio del tiempo utilizan para establecer un estándar, se tienen 4 técnicas básicas que son 2 métodos de medición directa y 2 de medición indirecta. Los métodos directos son, primero, el estudio de tiempos por cronómetros, en cuyo caso se utiliza un cronómetro para medir los tiempos de trabajo. Y segundo, el muestreo del trabajo, los cuales implican llevar registro de observaciones aleatorias de una persona o de equipos mientras trabajan. Los 2 métodos indirectos son, primero, los sistemas de datos predeterminados de tiempo y movimiento, que suman datos de tablas de tiempos de movimientos genéricos que han sido desarrollados en un laboratorio para encontrar el tiempo correspondiente al trabajo. Los más usados son los sistemas MTM y MOS. Segundo, los datos elementales o también llamados tipos, en cuyo caso se suman tiempos que se toman de una base de datos de combinaciones similares de movimientos para llegar al tiempo correspondiente al trabajo. Ante esto, se debe acotar que la técnica que se elija dependerá del grado de detalle deseado y del carácter del trabajo mismo. En un trabajo repetitivo, sumamente detallado, por lo general se requiere de un estudio de tiempos por cronómetro y del análisis de datos por tiempos y movimientos predeterminados. Cuando el trabajo se desempeña empleando equipamiento de tiempo fijo para el procesamiento, se suelen emplear datos elementales a efecto que no resulte tan necesaria una observación directa. Cuando el trabajo es poco frecuente o entraña un tiempo largo dentro del ciclo, el muestreo del trabajo es el instrumento más aconsejable. En una próxima sesión de clase describiremos más sobre cada una de estas técnicas. Asimismo, es importante señalar que serán abordadas
a un mayor nivel de profundización en la asignatura de medida del trabajo. Se debe acotar que antes de realizar un estudio de tiempo, ya sea para un nuevo trabajo o para un trabajo antiguo, en el cual el método o parte de él se ha alterado, deben cumplirse ciertos requerimientos fundamentales que son: primero, que el operario debe estar completamente familiarizado con la nueva técnica antes de estudiar la operación. Segundo, el método debe estandarizarse en todos los puntos en que se use antes de dar por iniciado el estudio. Tercero, los analistas deben externar al representante del sindicato, al supervisor del departamento y al operario que se estudiará el trabajo, con el propósito de permitir un estudio sin contratiempos y coordinado. Cuarto, el operario debe verificar que está aplicando el método correcto y que maneja todos los detalles de esa operación. Quinto, el supervisor debe verificar el método para asegurar que la alimentación, la velocidad, las herramientas de corte, los lubricantes, etc., cumplen con las prácticas estándar tal como lo establece el departamento de métodos. También debe investigar la cantidad de material disponible para que no se presenten faltantes durante el estudio. Sexto, por último, el representante del sindicato se debe asegurar que solo se elijan operarios capacitados y competentes. Este debe explicarles a los operarios por qué se realiza el estudio y responder a cualquier pregunta pertinente que surja por parte de estos. De lo anterior, se identifican 4 agentes importantes que intervienen en el proceso de estudio de tiempo, que son el analista, el supervisor, el sindicato y el operario. Cada uno de ellos tiene responsabilidades explícitas en el estudio de tiempos que veremos a continuación. Responsabilidad del analista del estudio de tiempos es que debe estar seguro de que usa el método correcto, registrando con precisión los tiempos tomados. Evaluar con honestidad el desempeño del operario y abstenerse de hacer alguna crítica. Asimismo, su trabajo debe ser completamente confiable y exacto. A su vez, siempre debe ser honesto, tener tacto y buenas intenciones. Asimismo, ser paciente y entusiasta y siempre debe usar un buen juicio. Responsabilidad del supervisor. Debe notificar por anticipado al operario que se estudiará su trabajo asignado. Asimismo, debe verificar que se utilice el método adecuado establecido por el departamento de métodos. A su vez, debe asegurar que el operario seleccionado sea competente y tenga la experiencia adecuada en el trabajo. Por último, una vez terminado el estudio de tiempo, el supervisor debe firmar el documento original indicando que está de acuerdo con el estudio. Responsabilidad del sindicato. Debe educar a través de programas de capacitación a todos sus miembros en los principios, teorías y necesidad económica de la práctica de un estudio de tiempos. El representante del sindicato debe asegurarse de que el estudio de tiempos incluya un registro completo de las condiciones de trabajo, es decir, del método de trabajo y de la distribución de la estación de trabajo. Finalmente, también debe asegurarse de que la descripción actual del trabajo esté completa y alentar al operario para que coopere con el analista del estudio de tiempos. Responsabilidad del operario. Este debe estar suficientemente interesado en el bienestar de la compañía, apoyando las prácticas y procedimientos definidos por la administración. Asimismo, deben dar una oportunidad justa a los nuevos métodos y cooperar para eliminar las fallas que pudieran tener. Otra es que deben ayudar al analista del estudio de tiempos para dividir la tarea en sus elementos, lo que asegura que se cubran todos los detalles específicos.
Y por último, deben usar el método prescrito exacto, ya que cualquier acción que prolongue el tiempo de ciclo de manera artificial puede resultar en un estándar demasiado holgado. Agradecerles la disponibilidad de su tiempo con esta cátedra. Nos volveremos a encontrar en la siguiente sesión de clases.